Entonces, estamos resolviendo el problema 18 de la guía de dinámica. Entonces, yo quería aclararles que este alambre, aquí en el punto de apoyo, no tiene un mecanismo que haga que el ángulo se mantenga constante. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que el ángulo se va a mantener constante si no hay acá un mecanismo que lo haga? ¿Por qué el ángulo se mantiene constante? O sea, la pregunta es, ¿por qué el ángulo se mantiene constante y no ocurre que la masa empieza a oscilar cambiando este valor del ángulo? Ahí Tomás dice que debido a la rotación de la pelotita, hay una fuerza de rotación. Bueno, vamos a aclarar un poquito más esos conceptos. No hay una fuerza de rotación hacia allá que haga que la masa esté manteniéndose en equilibrio. Lo que vamos a ver es que, por el contrario, la fuerza que el peso ejerce hacia adentro, o más bien la fuerza que la tensión ejerce hacia adentro, se utiliza en hacer una aceleración centrípeta. Si yo veo el problema de perfil, lo que yo veo es lo siguiente. Yo tengo, este es el soporte del techo, este es el punto de apoyo, este es el alambre y esta es la masa. Entonces, en este sistema de coordenadas yo tengo el peso que apunta hacia abajo y la tensión que apunta en diagonal. Esta tensión se puede descomponer en dos valores en dos direcciones. Uy, perdón. En dos direcciones. Una dirección horizontal y una dirección vertical. Ahora, yo acá veo que la componente vertical de la tensión está como compensando al peso. Le vamos a llamar T sub Y. Pero ¿qué pasa con esta componente horizontal de la tensión? Me está haciendo una fuerza hacia adentro. Entonces, la pregunta es ¿por qué la masa no empieza a oscilar? Entonces, ahí es donde Tomás viene y se acuerda de que la masa esta estaba rotando. O sea, si yo ahora miro el problema desde arriba, si yo lo miro desde arriba, tengo la masita ubicada, digamos, en este punto. Esta masa se está moviendo con una velocidad vertical y hay además una aceleración. ¿Qué tipo de aceleración hay en este sistema? Hay una aceleración centrípeta. ¿Y esta aceleración centrípeta hacia dónde actúa? Esta aceleración centrípeta está apuntando hacia el centro, así como dice Emmanuel. Entonces, ¿qué ocurre? Esta aceleración centrípeta, si bien no cambia el módulo de la velocidad, sí cambia su dirección, porque la masa,
en algún instante después se va a encontrar por acá, moviéndose con una velocidad hacia allá, con el mismo módulo pero diferente dirección. Entonces esta aceleración centrípeta cambia la dirección de la velocidad. Entonces, para este sistema, nosotros vamos a tener que plantear las ecuaciones de Newton. Nosotros vamos a plantear las ecuaciones de Newton usando este sistema en este instante en el que la masa justo pasa por el eje X. Porque después la masa acá se está moviendo, digamos, hacia adentro del papel, o sea que luego va a continuar moviéndose, digamos, en un plano que está por fuera o sea, perpendicular al papel. Entonces, en este momento nosotros planteamos las ecuaciones de movimiento. Allí nosotros planteamos que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y es igual a la masa por aceleración en Y, pero este es cero, ¿no? No hay aceleración en Y, entonces escribimos cero. ¿Y qué fuerzas tenemos en la dirección Y? Tenemos la tensión menos el peso, mg, de escribir. Esto es igual a cero. Ahora, ¿qué pasa en la dirección X? Nosotros tenemos que la suma de fuerzas en X ahora va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, en X nosotros tenemos menos la tensión sub X y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Voy a copiar estas ecuaciones. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? ¿Se acuerdan? El gato quiere participar también. Entonces, si no se acuerdan, fíjense, repasen la teoría. Esta aceleración centrípeta tiene un módulo que es la velocidad al cuadrado dividido el radio. Y el signo de esta aceleración es negativo porque apunta hacia adentro. O sea, apunta en el sentido negativo del eje de las X. Entonces, esto por un lado. Después, la tensión la tenemos separada en tensión en Y y tensión en X, pero todavía no las relacionamos con este ángulo. Entonces, si este ángulo es beta, este ángulo es beta, entonces T sub X está relacionada con el seno de beta y T sub Y con el coseno de beta. Entonces tenemos que T sub X es igual a el valor de la tensión por el seno de beta y T sub Y es igual al valor de la tensión por el coseno de beta. Entonces, usando todo esto en las dos ecuaciones de arriba, tenemos que T por el coseno de beta menos mg es igual a 0. Tenemos que menos T, este Tx, o sea, esto T por el seno de beta, es igual a masa por, en vez de aceleración centrípeta, escribimos esto, menos v cuadrado sobre r. Entonces acá tenemos dos ecuaciones
que nos permiten calcular la tensión y la velocidad. Entonces, fíjense que acá se cancelan los signos. Entonces, ¿qué voy a hacer? De acá voy a reescribir esta ecuación como t por coseno de beta es igual a m por g. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la tensión de esta ecuación y la voy a meter acá adentro. Entonces, yo tengo que la tensión va a ser igual a m por g dividido el coseno de beta. Entonces, introduciendo eso en la ecuación de arriba, nos queda que esto, en vez de escribir t, acá escribo m por g dividido el coseno de beta por el seno de beta igual a m por b cuadrado sobre r cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora voy a continuar con un poquito de álgebra. Pero, si yo acá veo que la masa esta se va a cancelar con esta masa, estos paréntesis los puedo sacar. Entonces me queda que g por el seno de beta sobre el coseno de beta es la tangente de beta. Es igual a la velocidad al cuadrado dividido r. No sé por qué puse cuadrado ahí. Entonces, yo de acá puedo despejar la velocidad. Me queda que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de g por r por la tangente de beta. Y ahí obtenemos el valor de la velocidad. ¿Qué significa esto entonces? Que el ángulo de este beta va a depender de la velocidad en la cual se esté moviendo el péndulo, ¿no? ¿Pero ese es solamente para ese punto o para cualquier punto en la circunferencia? ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. Por- Porque puso menos b al cuadrado sobre r. Dijo que el signo negativo era porque, según el sistema de coordenadas, en ese Sí, punto apuntaba hacia la izquierda la aceleración. sí, Y así. ¿Y qué pasa si está del otro lado justamente perfecto, la masa? perfecto. Muy, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si en vez de hacer este caso, vamos a copiar? Nosotros elegimos resolver. Si se puede reflejar. No, no. Si en vez de este caso, nosotros tenemos otro caso en el cual tenemos la masa de este lado. Si nosotros tenemos la masa de este lado, ahora tenemos la tensión apuntando en esta dirección, peso apuntando en esta dirección, y en este caso, la aceleración centrípeta apunta siempre hacia adentro. O sea, ahora apuntaría hacia la derecha. Esta es la aceleración centrípeta. Quizás no debería escribirla ahí junto con las fuerzas, la voy a sacar. Pero para que se den una idea, apunta en esa dirección, ¿no? La voy a escribir por acá. En esta dirección apunta la aceleración centrípeta ahora. Entonces, en este caso, ¿qué hubiéramos tenido? Nosotros hubiéramos tenido que la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r y que la componente de la tensión en x acá
hubiera sido positivo. Entonces, si yo vuelvo a esta ecuación que teníamos acá, copiar, esa ecuación no hubiera tenido acá el signo negativo porque esta dirección, porque esta componente de la tensión en X apunta hacia la derecha. Entonces, nos hubiera quedado exactamente la misma ecuación que antes. Que esto es la T sub X, que era la tensión por, no me acuerdo qué, por el seno. Por el seno de beta igual a velocidad al cuadrado sobre R. Si te fijas, esta ecuación es la misma a la que llegamos acá después de simplificar los signos. ¿Está bien? O sea, si elegiste hacer el diagrama de este modo, el resultado hubiera sido el mismo. ¿Se entiende, Rodrigo? Sí, profe. Entonces, bueno, tenemos, ya obtuvimos el valor de la velocidad. ¿Y qué más nos pide el problema? La tensión del alambre y el período. Bueno, la tensión del alambre sale fácil de cualquiera de estas ecuaciones. Uno vuelve acá y escribe el valor de la velocidad y calcula la tensión. Ahora, para calcular el período, ¿cómo hacemos para calcular el período? No sé, para calcular el periodo, lo voy a llamar tau, periodo. ¿Cómo calculamos este periodo? ¿Alguna idea? Tal vez la vuelta completa, A el ver, 2pi. ¿Sí? ¿cómo sería? Decime, complétame la idea. No, o sea, me imagino que debe tener algo que ver con el ángulo y con la vuelta completa. Sí, tiene que ver, todo tiene mucho que ver con la vuelta completa. Entonces, lo que vos querés decir es que vos tenés que calcular cuál es el tiempo que le toma a este sistema hacer toda la vuelta. Ahora, nosotros sabemos que la rapidez de esta masita está dado por esta velocidad, por esa rapidez. Pero ahora, ¿cuánto espacio tiene que recorrer? Entonces uno tiene que calcular el perímetro de ese círculo. Entonces el perímetro, lo llamamos con otra letra. O sea, la distancia que tiene que recorrer en una vuelta es 2pi por el radio. Y la velocidad. Entonces, el periodo va a ser igual a la distancia que tiene que recorrer dividido la velocidad. ¿No? Esto es simplemente así como si fuera un MRU. Es la distancia que tiene que recorrer dividido la velocidad. Entonces, esto nos queda 2pi por radio dividido. Lo malo es que la fórmula de la velocidad es feíta, es raíz cuadrada de g por r por tangente de beta. G por r por tangente de beta. Entonces, este es el periodo. Ahora ustedes podrían decir, y está bien, pero geométricamente está feo esto, porque yo tengo el radio, beta, y estas dos cosas están relacionadas. Yo sé que si yo voy y hago algo de trigonometría, acá arriba, donde tenía el triángulo, fíjate, beta y el radio se relacionan con la longitud de mi alambre también. Entonces, yo puedo tratar de eliminar una de las dos variables sabiendo que radio sobre L, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual al seno de beta.
Entonces, de acá yo puedo o bien eliminar de esta ecuación de acá arriba el radio o elimino el ángulo. A mí me parece más fácil medir una distancia que un ángulo. Los ángulos son típicamente difíciles de medir. Entonces yo eliminaría de acá el ángulo. Yo pondría que beta es igual al arcoseno de R sobre L. Y a eso lo reemplazaría arriba. Pero como eso ocupa mucho espacio, no lo voy a escribir. Lo voy a dejar así, separado en dos ecuaciones. Entonces ahí ustedes pueden calcular el periodo de ese reloj extraño solamente en términos de cantidades que ustedes pueden medir con una regla, ¿no? Que son el radio y la longitud. ¿Hay alguna pregunta?